Juan Martín Rodríguez nació y creció en 33, un lugar que por su geografía no hace pensar que alguien desarrolle vocación de escalador, ya que la elevación más alta tiene solamente 100 metros y, como si fuera poco, desanimante. Además, se llama Cerro Chato. En el liceo aprendió que nuestro territorio era suavemente ondulado y cuando llegó a Montevideo y se paró frente al cerro, comprendió que era cierto. Recién cuando se mudó a Nueva Zelanda, vio una verdadera montaña y, como Mahoma, fue hacia ella. Tomó un par de cursos de montañismo y, tras acumular experiencia, se fijó una meta que a muchos le quedaría grande. Se propuso nada menos que escalar las 7 cumbres, uno de los desafíos más difíciles para los escaladores de todo el mundo. La lista de montañas, elaborada por el alpinista Reinhold Messner, reúne las cimas más altas de cada continente, sumando una de los Estados Unidos. Estas son el Aconcagua en América del Sur, el Monte Denali en América del Norte, el Kilimanjaro en África, el Jaya en Oceanía, el macizo Vinson en la Antártida, el Monte Elbrus en Europa y, por supuesto, el Everest en Asia. El primero en lograr tal hazaña fue el canadiense Pat Morrow, a quien le llevó 9 años lograrla. Juan Martín se propuso hacerlo en 2, comenzando por el que le quedaba más cerca de casa, el Aconcagua, en la cordillera de los Andes. Completó los 6.961 metros el 12 de enero, tras 12 días de expedición en solitario, cargando una mochila de 25 kilos de peso y luego de pasar 3 jornadas varado por una tormenta sin comunicación alguna para conocer el estado del tiempo. Cuando llegó a la cumbre, en medio del silencio del techo de América del Sur, pensó en Rodolfo y Sabrina, sus padres, quienes le aseguraron que lo que pensaba hacer era una locura. Y mientras descendía con los pies entumecidos, ya estaba planeando la siguiente aventura, el Monte Denali, donde los vientos soplan a 100 kilómetros por hora y la temperatura puede llegar a los 50 grados bajo cero. Un poco más frío que en 33, pero a Juan Martín Rodríguez no hay nada que lo detenga. Juan Martín Rodríguez. Yo decía acá, del Olimar a la Aconcagua, así como en un periquete, demostrando que no hay imposibles. En una nota al diario El País decías, si yo, que soy una persona común y corriente, lo puedo hacer, demuestro que no hay imposibles. Igual has trabajado mucho para llegar... veíamos un montón de lugares, pero entre ellos el Aconcagua, y me quedo con esos días en los que estuviste ahí incomunicado, sin saber qué iba a pasar con el clima. ¿Qué es lo que te atrapa de esto, de estas aventuras, que son peligrosas también, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo principal de todo me parece que es la aventura en sí. Es la incertidumbre de saber hacia dónde voy, hacia qué es lo que te vas a encontrar en ese entorno, bajo esas circunstancias. Y primero que nada, eso, es la sed de aventuras, digamos. Y después es algo muy íntimo y personal también lo que te hace sentir estar en ese lugar, en ese entorno, ante esa inmensidad. Hacerlo solo también tiene como ese condimento también de que, bueno, uno se mete mucho adentro de uno mismo y es lo que te va llevando y es lo que te va empujando también. Esas charlas íntimas con uno mismo son las que te van llevando y te van empujando un poquito más. Y bueno, el juego ahí psicofísico tiene un papel importante también bajo esas circunstancias y bajo esas situaciones. ¿Temiste por tu vida alguna vez, en algún momento? No. ¿Qué hago acá, por favor? Bueno, eso sí. Eso pasa. Hay momentos en la noche, por ejemplo, cuando intentás descansar y no se puede, porque también es muy difícil descansar, o cuando llegás agotado, deseando tomar agua, descansar, estar tranquilo en la carpa. Sí, esos pensamientos se cruzan habitualmente, o durante el trayecto también, durante el esfuerzo, durante el cansancio. Te planteas muchas cosas, sobre todo volver. O volver a casa o estar tranquilo en casa. Sí, pero estaba pensando una cosa. Hay personas que desde que nacen o desde que son niños tienen como sienten como esa atracción innata de trepar. Sí. Puede ser el árbol,
puede ser una escalera, ¿no? Sí. Y digo, capaz que vos tenés alguna historia familiar donde, bueno, vos te escapaste de la vista de tus padres un segundo y Sí, te sí, hiciste acordar, sí. estabas en un lugar que tus padres consideraron que era peligroso Sí, para vos, sí, ¿no? sí, sí. Digo, hay cosas que vienen de antes muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. A mí lo que he pensado, siempre buscando los motivos del por qué estoy en el lugar que estoy o hago lo que quiero hacer, siempre fui muy curioso. Siempre me llamó mucho la atención ver qué es lo que hay más allá o ver qué es lo que hay en ciertos lugares, ir a descubrirlo. Y bueno, de niño siempre fui muy curioso. Sigo siendo muy curioso en cuanto a eso, de conocer sobre todo en la naturaleza ciertas cosas y bueno, ir a buscarlas y descubrir qué es lo que pasa. Pero esto que tú haces, más allá de que yo sé que hay comunidades de escaladores que a veces se juntan en algún momento, ¿verdad? En algún momento Sí. del trayecto y todo lo demás, de alguna manera tiene un componente de soledad. Y en esa soledad uno está buscando algo muchas veces, ¿no? Sí. Algo en sí mismo también, Sí, ¿no? sí, bueno, a mí me cambió la vida por completo. Descubrir esta disciplina y empezar a practicarla y llevarla adelante, porque es así, uno empieza a descubrir facetas de uno mismo que no sabía que las tenía, fortalezas que yo no sabía que las tenía, y bueno, y así vas rompiendo ciertos límites, vas teniendo ciertas superaciones que bueno, también se aplica a la vida real y se aplica a la vida cotidiana mía y bueno, se aplica también a todo el mundo. Es un viaje interno y espiritual bastante importante. Hay un crecimiento personal, digamos, más allá Hay de... como una expansión de uno mismo que día a día, paso a paso, inclusive ya planificando la montaña, ya estás como... Yo ya me siento como en el camino hacia ahí, entonces es como que es un autodescubrimiento continuo. ¿Sos creyente, Juan Martín? ¿Cómo, perdón? Si sos creyente. Sí, sí. ¿Y hay alguna conexión entre el hecho de ser creyente y querer llegar lo más cerca del cielo posible? Hay alguna conexión, sobre todo en la fe y en la confianza de que lo que planificás va a salir como lo planificás y bueno, te apoyás mucho en eso también en el clima, en pedir por favor que el clima no cambie o que el clima siga de cierta manera o que esté según el pronóstico. Y te apoyás, en cierto sentido sí te terminás apoyando en eso. Es parte también del camino en soledad, esas charlas, esa búsqueda de compañía espiritual hacen parte también al camino, haciendo el camino en solitario. ¿Cómo es la planificación? Tú recién decías, bueno, cuando yo estoy haciendo la planificación para subir a la montaña, ya estoy en el camino. Bueno, ¿cómo es ese camino, esa preparación y entrenamiento que tenés que hacer para... De hecho, has hecho cursos de montañismo, Sí. lo veíamos ahí, pero la planificación en sí para ascender una montaña. Y bueno, el acercamiento a la montaña arranca en la planificación y parte en la base de la investigación de la ruta, la investigación del entorno, la investigación del terreno por el que voy a pasar, el estado del clima, el estado del tiempo en las fechas en las que yo estoy planificando ir, planificar los materiales que voy a necesitar y después armar el itinerario, sabiendo que tengo que estar aclimatando de a poco, ir planificando los días que yo creo que la siguiente montaña la voy a hacer en 25 o 26 días. Entre esos 25 o 26 días planificar la aclimatación y ir haciendo el ascenso paulatinamente en los campamentos de altura. Y bueno, y más o menos así, la planificación de aproximación a la montaña, después viene toda la planificación del viaje en sí mismo, Claro. la llegada hasta el parque, la gestión de los permisos también de ascenso ante el gobierno. Si no es que a cualquiera va y se sube como si... Claro, y te lleva un tiempo. Claro. Entre 3, 4 meses de planificación de la montaña te lleva y después todo el entrenamiento psicofísico en 3, 4 meses también. ¿Qué tipo de... perdón. No, dale, tranquila. No, ¿qué tipo de comunicación tenés en la montaña? Bueno, en realidad, VHF, para comunicarme con el campamento base y para estar en contacto ante cualquier emergencia con los guardaparques.
Y después, nada más. En Aconcagua, esa fue mi comunicación. Y ahí fue en esos 3 días que tú quedaste a 5.500 metros que te falló, o sea, no había comunicación. ¿Qué pasaba con el clima? Bueno, sí, la tormenta no podía ni avanzar ni retroceder, tenía que quedarme ahí. No tenía contacto con el campo base para conocer el pronóstico. Yo tenía un pronóstico de varios días anteriores, pero el clima había cambiado claramente, entonces no me podía basar en ese pronóstico. Y el día que yo tenía que subir hacia el último campamento para a la madrugada siguiente llegar a cumbre, me decidí quedarme un día más, porque tenía sensaciones que no eran buenas, sobre todo con el clima. Habían pasado ciertas cosas en la montaña con evacuaciones y cosas que tenía sensaciones que no eran muy buenas y decidí quedarme. Y esa noche fue que me pude contactar por única vez en toda la expedición con el campo base, y ahí me pudieron pasar el pronóstico actualizado, y bueno, y ahí fue que planifiqué el ascenso el 12 de enero, que era la última ventana posible de buen clima, era ese día. Esta fue tu primer gran ascenso, ¿verdad, Sí. Juan Martín? Viste que uno a medida que va transitando la vida se va volviendo vaquiano en lo que más le gusta. Sí. ¿Te olvidaste de algo? ¿Hubo algo que te faltó? ¿Hubo algo que te tuvieron que prestar? Por falta de experiencia a veces pasa. Bueno, en realidad no, lo que me pasó, se me rompieron algunos implementos de cocina en el primer día, y fue lo que tuve que ir resolviendo. Esas cosas siempre como que van pasando día a día, siempre hay, no es que estás en la carpa descansando y esperando que pase el tiempo, porque estás todo el tiempo haciendo algo, planificando el día siguiente, rearmando la mochila, sacando cosas, poniendo cosas, planificando los porteos hacia los campamentos de altura. Pero no, en realidad no, llevé hasta en exceso algunas cosas que después, bueno, también la mochila y el manejo de la carga es importante también, porque juega su papel en los trayectos. Entonces, capaz que lo que me pasó fue eso. En algunas cosas tuve un exceso, sobre todo en la comida. Siempre hablamos cuando hablamos con escaladores como vos, siempre se habla del ascenso, pero nunca se habla del descenso. Exacto. Debe ser lo más difícil. Es lo más difícil, lo más importante. Y bueno, y estadísticamente hasta lo más peligroso, porque como que tendés a relajarte en el momento en que pisás la cumbre, y falta lo más importante, que es volver, llegar al campamento, llegar sano. Y este descenso fue complicado particularmente porque también había tormenta, había que avanzar rápido, y las nubes, la nube blanca, el viento blanco es complicado porque la visibilidad es muy poca. Entonces, este descenso en particular en Aconcagua fue complicado, y en general son complicados, sobre todo por eso, porque uno tiende a relajarse. Pensás que ya está y no está. Y no está, para nada. Y bueno, es parte también de la llegada a la cumbre, como uno maneja esas sensaciones y tratar de mantener la concentración y enfocado en lo que hay que hacer, que es llegar sano y salvo al campamento. Obvio. ¿Cómo describirías el momento de la llegada a la cumbre? Que también no puede decir, ¿no es como el momento más importante? Es un momento muy importante porque, bueno, es eso. Después de estar planificándolo tanto tiempo, llegar a ese lugar, de ver millones de fotos del lugar y de cómo Estoy acá. Y ahí va, las historias que se cuentan del lugar. Llegás esperando ver todo lo que estudiaste, y es una sensación de satisfacción, de logro, de que, bueno, lo pude hacer. A mí lo que me pasó es que lo pude hacer en el primer intento también, que es algo que no es muy común, no es muy normal. Tuve esa suerte. Y bueno, eso. Sentir la satisfacción de que lo pude hacer, de que el clima más o menos me acompañó o me fue llevando a que ese día yo pudiera hacer cumbre. Y bueno, y tratar de
ser los ojos de la gente de mi círculo, de mi familia, deseando también que ellos pudieran ver lo que yo estaba viendo en ese momento. Y ellos desean verte a vos, porque yo imagino cómo debe ser, Sí. cómo pasa la familia, más allá de que claramente te acompañan y te potencian porque uno solo no llega a ningún lado y el apoyo de la familia es más que importante. ¿Cómo pasan ellos todos estos días, no? Porque vos no Sin tenés comunicación más claro. que con el campamento base. Claro, sí, y bueno, me imagino que no debe ser fácil. Aparte, obviamente que, nada, no, suena el teléfono y me imagino que se... Corren. Sí, Claro, suenan todas las alarmas. Pero bueno, están siempre ahí, apoyando. Y es parte de lo que quiero hacer, es tratar de compartir con mi familia y con el resto de la gente, con el resto de las personas, lo que yo vivo, lo que siento y lo que me traslada a mí. Claro. La montaña, el entorno, todos esos mensajes positivos, los mensajes de superación, mensajes de romper límites, superar barreras, es lo que trato de comunicar. ¿Qué es lo que pasa con la alimentación? Porque uno, capaz que es una estupidez lo que estoy preguntando, pero uno piensa que la alimentación también va en función de lo que uno tiene que consumir para poder encarar lo que tiene por delante. Exacto. ¿Se planifica también eso? Sí. Sobre todo en los días de descanso es donde en donde aprovechás a alimentarte de otra manera, mejor, digamos, que en los días que estás en ascenso, hidratarse mucho. Y para la montaña, muchos frutos secos, muchas barras de cereales para los días de ascenso, para los días en los que estás trabajando en la montaña. Y después en los días de descanso, muchos caldos, muchas sopas, mucha pasta instantánea, quesos. Más o menos por ahí es lo que te vas alimentando, pero básicamente frutos secos, barras de cereales, comida deshidratada. Y uno se imagina que el armado de la mochila también es un arte, ¿no? Y el armado de la mochila, tiene sí. que entrar todo y tiene que estar... Además, no es cuestión de andar revolviendo Exacto. tampoco, ¿no? Sí. Sí, armás y desarmás la mochila Claro. 1000 veces, porque o te das cuenta, bueno, esto no lo voy a precisar, lo dejo acá, esto lo llevo, esto no lo llevo, esto lo pongo arriba, esto lo pongo Ay, abajo. no. Perdóname, ¿has tenido que dejar algo en la montaña? Sí. Terminás dejando cosas porque, o lo que me pasó, que llevé demasiada comida, por ejemplo, y ya en los descensos ya empezaba a repartir con el resto de los que estaban acampando, con los que iban ascendiendo. Y algún material también, o que se te rompe, o que pasa algo, termina quedando, baja, porque también no se deja se trata de no dejar nada en la montaña, en el entorno, pero bueno, sí, te duran una expedición. ¿Cuánto te llevó el ascenso y descenso en Aconcagua? Arranqué el 1 de enero y se cumple el 12 de enero y bajé para allá y partir rumbo a Mendoza el 15. O sea que en total fueron 15 días. 15 días. Pero bueno, la cumbre le hice en 12, en una planificación de entre 15 y 17 días, la hice en 12. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Y ahora, bueno, estoy en búsqueda de apoyo y de sponsors para llegar a Denali, es una cordillera es una montaña en la cordillera de Alaska, son 6.190 metros y bueno, una montaña totalmente distinta, un entorno distinto. ¿Qué características tiene? Y está muy cerca del círculo polar ártico, entonces el viento, el frío, las nevadas que son constantes, el terreno es un terreno glaciar, entonces el traslado por el terreno es distinto, obviamente. Entonces te requiere una atención y una planificación que está buena, está interesante. Estar en ese lugar está muy interesante, sobre todo por el entorno. Y bueno, te lleva a tener una atención plena en el día a día, porque dependes claramente del clima, que va cambiando día a día también. Entonces, todos los días puede llegar a ser un traslado distinto, una manera de trasladarse distinta. Y bueno, eso a mí por lo menos me llama mucho la atención. ¿Tenés una página de Instagram, no sé, para que se puedan comunicar contigo? Sí, Instagram es mi red social con Facebook. El Facebook es mi nombre, Juan Martín Rodríguez Patrón. Perfecto. Y Instagram es Juan Martín-Uru. Perfecto, para que aquellos que quieran
seguro hay del otro lado gente que quiere colaborar. Como lo decía Juan Martín, para su próxima aventura está buscando apoyo, así que aquellas empresas que estén del otro lado y quieran colaborar y apoyar a este aventurero, lo pueden hacer a través de sus redes sociales. Está bien. Felicitaciones por este logro. Muchísimas Y gracias. vamos a estar atentos al que sigue. Exactamente. Y yo ¿Llevaste bandera a Uruguay? espero Mirá la compartir. pregunta que le voy a hacer. Sí, llevé ¿Llevaste bandera de Uruguay. Bien. Llevé bandera de Uruguay. Un detalle no menor. La olla te la dejo, pero la bandera de Uruguay no. Es camisetera, no hay caso. Me salió camisetera. Bandera de Uruguay de 33. Bien, las Bien, dos, bien, muy muy bien. bien, muy Pero bien. está representando al país también. Para nosotros es un Exactamente. orgullo, Juan Martín. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.